puedas trabajar, así que para nosotros es un gusto y la verdad que en un tiempo importante, un tiempo de protagonista, un tiempo de definir la historia, somos todos ciudadanos que no solamente en la emisión de un voto, sino en la responsabilidad social que cada uno tenemos en esta vida. Yo siempre digo que si a vos no te gusta la política, seguramente te va a gobernar a alguien que sí le gusta la política, que si la política vos no participás y no te incorporás, la política se mete con tu vida, con tu calidad de vida, se mete con tu vivienda, con tus derechos y creo que quienes alguna vez teníamos sueños, que hemos sido jóvenes, que hemos creído allá por los 70, de ciertas revoluciones, este tiempo maravilloso de participación, de una ampliación de derechos increíbles. Yo recuerdo que solamente en mi época no podíamos utilizar el pelo muy largo, el solo hecho de usar barba nos hacía sospechoso, el bigote, digo, sí. Y hoy poder abrazar a quien uno quiere, digo, esta posibilidad del matrimonio igualitario, simplemente para citar algunas cuestiones que nos parecían que eran imposibles para nuestro país y sin embargo hemos construido entre todos. Obviamente, sobre todo lo construido falta mucho, sin duda falta mucho en nuestra ciudad. Hasta hace poco había gente que tuvo que esperar 163 años para el agua corriente. Estamos hablando de una canilla, algo tan elemental, tan necesario para la salud. Bueno, estas son las luchas que todavía debemos dar. Pero sin duda estamos convencidos, el Papa leía hoy de que hay dos proyectos, uno de exclusión y otro de inclusión. ¿Dónde queremos estar? ¿Quién puede desarrollarse felizmente cuando alrededor hay muchos hermanos que no lo pueden hacer? Estamos hablando de un Estado en donde tenga una directa participación, un Estado presente, porque si no, si dejamos que el mercado regula, el mercado nos deja sin patria. La economía debe estar al servicio del hombre. Así es. Y el Estado tiene que regular ese comportamiento. Sin duda. La libertad a ultranza del mercado lleva al beneficio de los sectores poderosos, de la concentración del poder económico. Sin ¿no? duda. Así que, eso lo decía Perón, ya lo resumían en por supuesto. Quiero decir que esto se ha evidenciado a través de la historia, no es nuevo, no es que estemos planteando una cuestión que se crea por conveniencia. Esto lo ha comprobado la humanidad a través de cuando surge surgen las teorías aquellas, el liberalismo, ¿no, verdad?, de Adam Smith, etcétera, la oposición de Keynes que nos dice que no, que hay que atender a la producción, a la creación de recursos y a la distribución. Y eso crea un circuito virtuoso porque con el consumo interno, como se está dando, la economía funciona para beneficio de más cantidad de gente, ¿no? Y absolutamente para todo, porque sin circulante los negocios se vacían, los comerciantes no pueden vender. Me llega una anécdota, en una reunión así de amigos se quejaba gente, ¿por qué esta economía, este gobierno? Y un empresario grande decía, esto fue en Bella Vista, sí, es un centro donde generalmente hay políticas conservadoras, ¿no?, gobernando. Y decía, no, che, no es tan así, vos sabés cómo vendo yo ahora, cómo funciona mi negocio. Y eso en los hechos se da. Lo que hablábamos alguna vez, se nos crea una percepción de la realidad que es virtual, no es lo concreto lo que está ocurriendo, ¿no? Así es, y además ayer Leopoldo Moroc hacía un análisis muy interesante, extraordinario. Lo tengo acá diciendo concretamente, mire, no se trata del tono de la presidenta, no se trata de la cadena nacional, se trata de evaluar si estamos dispuestos a tener una universidad arancelada con 150.000 empresas y hoy estamos en 450.000 empresas.
se está promoviendo un voto con bronca, y la verdad es que tenemos que ver todos los derechos, todas las posibilidades que ha tenido el pueblo argentino, con una inclusión jamás vista, y que la verdad es que estamos hablando de darle una oportunidad, porque a veces estigmatizamos al morochito con gorra, pero pobrecito, él es víctima, hay que vivir sin ninguna luz de esperanza. Entonces nadie le está por regalar nada, le estamos por dar la oportunidad de participar en esta carrera por una vida más digna, y va a depender de su esfuerzo, de su constancia, de su voluntad, de su tenacidad. La cigüeña lo dejó en un hogar humilde, pero no es definitivo. Puede ser absolutamente modificado con capacitación, con educación. Nada de pobrecitos, van a ser pobrecitos si no le damos ninguna herramienta. Nosotros en Goya estamos apostando fuertemente al parque industrial, pero queremos con goyanos con buenos sueldos, no goyanos que solamente corten el césped y blanqueen las paredes. Nosotros queremos que hagan la changa, ¿no? Que hagan la changa. La famosa changa. Por eso esa escuela técnica que da posibilidad que todos los años se incorporen a Mansalín particulares 25 pibes. Hoy hablaba con un obrero calificado, los buenos sueldos. Y ahí también, ¿no es cierto?, escuchando las nuevas demandas, evidentemente Daniel está por elevar ese piso de ese impuesto a la ganancia. Pero a vos que te va tan bien, también debes tener un gesto solidario de redistribución para darle una oportunidad a aquel que no tiene nada. Entonces, claro, sí, si vos aportás o tenés que pagar un impuesto, también debes saber que tu sueldo va a superar los 30.000 pesos. Y entonces hay una cuestión de justicia social que es importante que vos lo tengas presente, sobre todo aquellos sectores que han sido beneficiados, de clase media, que a veces cuando está empobrecida vota un gobierno popular, después crece, progresa y empieza a tener gestos así de oligarca, y que empieza a apoyar a la derecha, y esa misma derecha destituye a la clase media y se vuelve a generar un circuito. Yo entiendo que mucha gente dice, no, porque mi esfuerzo, y evidentemente hay un esfuerzo de su esposo, de la mujer, pero que en otras circunstancias, sin un contexto, no podían de realizarse, irse de vacaciones, cosa que nos pone tan feliz, que hayan podido comprar por primera vez su auto 0 kilómetros, que puedan pasear en estos fines de semana largos, que en la parte superior puedan haber hecho la loza y los dormitorios para sus hijos. Bueno, piensen que eso no es definitivo, que después hay que mantener esa estructura y que tenemos que tener un gobierno serio, previsible, sustentable, porque estamos ante esa decisión, ¿qué vamos a votar? Y creo que es importante recordar alguna de estas cuestiones, que no es una campaña sucia, pero debemos advertir qué es lo que se va a votar el domingo. No es el tono de la presidenta, no es la cadena nacional, son un proyecto que tiene que ver para un país con inclusión, con equidad, con justicia para todos, o otra vez volver a políticas neoliberales que ya sabemos cómo han funcionado, que ya sabemos cómo funciona en otros países, y que cuando el remedio es la misma solución, hay más violencia, hay saqueos, hay una serie de cuestiones que no nos gustaría volver a vivir en un país. Es volver a empezar, y creo que sobre la base de lo construido, arreglando, modificando y mejorando todo lo que haya que mejorar. Bueno, en eso hay un hombre que es de consenso, de diálogo, que jamás contenta una agresión, que han hasta por su misma condición
física de haber perdido un brazo, ha sido destinatario de chistes de mal gusto, que uno parecería increíble que hasta se puedan hacer, y que jamás ha tenido una actitud de una confrontación, sino de una apertura y de una generosidad realmente maravillosa, ¿no? Exacto, leíamos y conocemos al amigo que escribió a todos esto en el diario local, ¿no? La trayectoria política de Scioli, diputado nacional, vicepresidente de la Nación, 2 periodos consecutivos gobernador de la provincia más importante del país y tal vez la más difícil de gobernar, jamás ha tenido un dedo acusador. Cuando se habla de corrupción, por ejemplo, tanto, habría que ver la trayectoria de cada uno de los postulantes, no solamente al cargo máximo de la República, sino a otros cargos también. Scioli, en ese sentido, no ofrece argumento a nadie para que salga a formular una acusación. Por un lado, ¿no?, en cuanto a la personalidad del candidato. Por otro lado, de todo este análisis que hacías, Gerardo, hay 2 aspectos que a mí me interesa resaltar. Los planes sociales, la asignación universal por hijo, por ejemplo. Y el otro es un tema económico, liberar el dólar. Como que hoy estamos presos los argentinos, ¿no? Porque el dólar tiene un precio oficial, porque se limita la adquisición de dólares, esto para favorecer estas políticas económicas que hoy están en el país, de inclusión, de abarcar mayor cantidad de gente, y uno comprueba los hechos. Hoy tenemos una cantidad de automóviles 0 kilómetros circulando, las industrias automotrices siguen vendiendo más autos, se sigue patentando más autos. Por otro lado, ¿quién no ha renovado su stock de artículos del hogar, de electrodomésticos, etcétera? ¿Quién no ha hecho, como mencionaba, su viaje, inclusive al exterior, y no ha tenido dificultades en llevarse los dólares necesarios? Entonces, hay como una gran impostura, ¿no? Se pone en escena como una comedia que no existe, y hay quienes quieren verlo, y quienes son incautos y caen también en esa gran impostura. Por eso habría que decirle a la gente, fíjense en la realidad, miren a su alrededor, miren el barrio, miren el vecino, miren cómo hoy todos tenemos, aunque se diga lo contrario a veces, una llegada cómoda a fin de mes, cosa que no ocurría antes, ¿no? Sí, la cantidad de chicos, la promoción, al mediodía pedía comida en la ciudad. En nuestra casa estábamos todos los días atendiendo el timbre, o los golpes a la puerta pidiendo comida. Y esa asignación que llega, esa mamá que es abandonada por el marido y que uno lo atiende y siempre dice, profe, felizmente tengo la asignación y entonces la voy peleando con eso. La posibilidad de esos matrimonios donde felizmente el marido trabaja, ella trabaja, esos 2 o 3 chiquitos con sus uniformes, sus mochilitas, porque ellos van a inglés también, van a computadora, van a computación, esa es la asignación que le permite, que es para los chicos, que sirve para estimular a aquel chico con discapacidad, esa señora que en el campo entregó su vida y no se puede construir una sociedad con abuelitos tirados a la banquina, hoy tienen su jubilación, alguien no le hizo el aporte y el gobierno lo vio, lo visualizó, le dio contención. Vos sabés lo que nos pasa, somos abuelos los 2, y el abuelito que viaja y trae un regalito para los nietos, no digo que sea mejor abuelo, pero desata una sonrisa en nuestros nietos. ¿Cómo nos va a tener para un caramelo, para un alfajor cada vez que llega de visita el abuelo? Digo, estas cosas que tienen que ver con la vida de todos los días, ¿no? Esta posibilidad de descubrir ayer el nieto 118, el curro de los derechos humanos, sí. Digo, increíble. Cuánta agresividad, aquel que ha perdido a su hijo, a su nuera, que no sabe de su nieto, digo, hay que contemplar esa hay situación, que contemplar saber la herida que queda en una familia por generaciones, estas situaciones que las ha padecido el pueblo argentino. Digo, con cuánta liviandad
declaramos estas cuestiones. Y esa disparidad de criterio, ¿no? Hay ofensa porque, por ejemplo, se dice este candidato ha cometido tal desliz en su momento. Y esa cantidad de agravios, de heridas no cerradas con chicos desaparecidos, toda esa flexibilización laboral que se podía expulsar a un obrero de su trabajo sin más, todas esas cosas deben tener una consecuencia en la sociedad, ¿no? No son cosas intrascendentes, episodios. Dejan una señal y una consecuencia para toda la vida, en una persona y en una familia. En algún momento venían a evaluarnos el Fondo Monetario Internacional y temblábamos, y entonces la variable del ajuste era descontarle el 13% a los abuelitos. Digo, esto pasó. Como dice este señor, que dicen va a ser uno de los colaboradores de Macri, dice que la soberanía hidrocarburífera no es importante. Estamos hablando de la energía esencial para que un país pueda desarrollarse. Si no tenemos soberanía en esos recursos que son esenciales, ¿dónde está la soberanía de un país? Una dependencia económica, como decía el Fondo Monetario Internacional, de grandes poderes concentrados en la economía. Y sabemos que hoy una de las variantes del sometimiento de las libertades de los pueblos no está en las cañoneras como el siglo pasado o anteriores, está en la economía. Exacto. Esa es la manera hoy de someter a los países, a los pueblos. Y cómo los grupos económicos le hacen un escudo protector. Y son los gestores muchas veces. Son los gestores. Candidato Mauricio Macri. Le dan una defensa absoluta y total. En Inglaterra están celebrando lo que pasó el 25 de octubre todavía. Y están abogando porque triunfe el 22. Y nombro a Inglaterra porque para nosotros ha sido el país siempre como la antinomia que tiene la libertad y la soberanía nacional, ¿no? Desde el fondo de la historia. Y cómo Néstor Kirchner puso en el centro del ring a la política, pero la política nacional, la defensa del territorio, con políticas que jamás atentaron contra aquellos más vulnerables, más necesitados. Entonces, evidentemente... Ayer o anteayer celebrábamos el aniversario, el 10º aniversario del rechazo al ALCA, por ejemplo, ¿no? Exacto. Con políticas bien definidas. Acá no sabemos cómo. Hay expresiones de buenos deseos, pero yo, Carlos, soy optimista porque creo que no subestimen al pueblo argentino. El pueblo argentino que está observando, que está analizando, que se ha vuelto en el buen sentido a calentar la campaña, para exponer los proyectos, para decirle a la gente de dónde van a salir los recursos, porque es muy fácil decir que no se va a cobrar esto, que se va a bajar esto, que no va a haber ningún tipo de redistribución, y después ¿cómo lo hacemos? Porque de algún lado tienen que salir los recursos. Nosotros creemos que aquellos más poderosos evidentemente deben pagar los impuestos correspondientes, cada uno de acuerdo a su nivel y sus posibilidades. Cuando más te vaya mejor, evidentemente se te van a agravar porque vos tenés una capacidad importante. Pero vayamos a los países poderosos. Son los que más acentúan la necesidad de pagar impuestos. Y un ciudadano cuando se siente agredido, yo pago mis impuestos. Quiere decir que el impuesto es necesario para el funcionamiento de un país y se siente garantizado un ciudadano inclusive en sus libertades cuando cumple con esa obligación de pagar sus impuestos. Sin duda, la verdad que es un tiempo maravilloso, de plena democracia. A veces también hay queja, pero que es lo que no se ha dicho de la presidenta, cosa que debería haber un respeto institucional, porque la presidenta de la Nación ganó con el voto popular, absolutamente, sin ningún tipo de dudas, y entonces hay que ser respetuosos. Nosotros
A veces también el peronismo acepta las derrotas electorales y a veces vemos cómo se armaron campañas, que va a haber fraude, que va a haber fraude, llegado el momento, perdiendo las elecciones, hubo fraude y se genera una sospecha. Cuando se gana no hay ninguna sospecha. Eso también me parece que es un punto a tener en cuenta de los comportamientos democráticos, ¿no? Hay una caricatura que dice, sí, yo creo en la democracia. ¿Creen en la democracia? Sí. ¿Y qué es la democracia cuando yo gano? Bueno, mucha gente es así. Es democrático cuando yo gano. Cuando yo pierdo, no. Acá hubo fraude, acá hubo trampa, acá hubo engaño, ¿no? Creo que esto todo tiene que tenerlo en cuenta la gente. Y como decías, la gente es inteligente. Acá se pueden, vuelvo al concepto, a crear grandes imposturas. Como quienes salieron a festejar la noche que perdieron y crearon una ola triunfalista, ya ganamos. No, acá se define el 22, el voto es la herramienta y el pueblo es soberano. Las grandes mayorías son las que dictan el camino a seguir. Ahí me escribió un chico de Tucumán algo que, si vos me permitís, sí, vale no. La pena leerlo para hacer una mirada interior en esta reflexión, en esta autocrítica, en esta evaluación que estamos haciendo todos. Obviamente hay algunos que no tenemos duda, pero esta carta dice: mirale a los ojos a tu vieja y a las amigas que están jubiladas o por jubilarse, conversá con tu amigo que labura en una fábrica o en un comercio y tiene aumento de sueldos 2 veces al año. Acércate a ese compañero de la secundaria que tiene una empresita. Caminá por tu barrio y conversá con esa maestra o ese portero, con la enfermera de un hospital, que aunque se queje, con razón, de muchas cosas, están mucho mejor que hace 10 años. Embarrate y anda a un barrio de esos más popular para que tengas y puedas averiguar cuántos pibes cobran la asignación familiar y el progresar. Y preguntá a los vecinos si su casa siempre fue de ladrillos. Date una vuelta por las universidades e indagá cuántos estudiantes tienen padres profesionales y cuántos son hijos de laburante. Llamá a ese amigo de la primaria que se dedicó a estudiar y hoy es un investigador del CONICET, de ARSAP o de alguna empresa. Andá a un boliche, a un pub de tu pueblo y pedile al músico que está tocando que te cuente si pudo grabar un demo o hasta el primer disco de su música. Contactate con tu primo que tuvo suerte y se está haciendo la casa con Procrear. Escribile un mensaje a tu viejo, a tu tío, ese que es fanático del fútbol, y decirle que te cuente cuánto se ahorra de cable y de bares pudiendo mirar gratis el partido en su casa. Después de hacer todo eso, pedile disculpa a todos porque en las próximas mañanas, tarde y noche vas a estar ausente y explicarle que en las próximas semanas los va a ver poco, porque te vas a dedicar noche y día a defender todo lo que soñamos, todo lo que construimos y que está hoy en riesgo. Es más, invítalo a que te acompañen a tocar timbre, a repartir un volante, a poner una mesa en una esquina, porque es importante que sepa que cuando le decimos que la patria es también el otro, hablamos también de ellos. Y que si bien vamos a dejar el cuero en la pelea en nombre de Néstor y de nuestra presidenta, también vamos a dejar en nombre de ellos para que este país no retroceda otra vez 15 años. Se nos va la vida en esto, compañeras, amigos, vecinos, a no dudarlo, a militar, a convencer, a enamorar. Scioli presidente, cueste lo que cueste. Creo que no hay que agregar más nada, ¿no? Bueno, está claro. Y esto surge desde el sentimiento. Exacto. De un pibe, ¿no? Que por ahí los jóvenes, tan maravillosos. Ayer tuve una visita de chicas de la Escuela de Comercio, chicas que estudian, que son buenas alumnas, que son humildes.
y le vamos a conseguir con unos amigos de Intendente Ituzaingó, más el colectivo nuestro, para que puedan tener su viaje de fin de curso, ¿no? Y allá está el Intendente Oscar Piñón, ¿no? Exacto, que fue alumno del Instituto Presbítero Manuel Alberti. Exactamente, una maravillosa persona, sí, que está bancando también situación y poniéndole el pecho. Es un hombre de bien, Cachito, y sí, por supuesto que va a salir adelante. Entonces, estos jóvenes tan maravillosos que pueden dar nuestra reflexión sencilla para recordar algunas cosas. ¿Te acordás cuando mirábamos los partidos y veíamos a hinchas festejar desde la tribuna, sí, y nos gritaban los goles de River? Que no se podía verse si no era por tal canal, por tal empresa, a determinada hora altísima de la noche, cuando todos estábamos esperando ir a la cama para ir a trabajar el lunes. Hasta los goles nos secuestraban, sí, sí. ¿No? Así que, bueno, con mucha esperanza, con mucha fe, hoy vamos a acompañar a nuestro candidato a presidente. Scioli es un amigo de Goya, con ese plus que significa, así que los goyanos que estamos ilusionados con las defensas, con el puente, con las grandes obras que van a cambiar de verdad a nuestra ciudad, sin ninguna duda depende de un resultado favorable, de ese aporte de todos los goyanos con ese voto tan proactivo, tan positivo, para que Daniel sea presidente y podamos tener esa decisión política importantísima para todos los vecinos de la ciudad. Gracias, Intendente. Yo le agradezco enormemente porque sé que está a punto de partir hacia la capital, porque llega esta tarde Daniel Scioli a Corrientes, ¿no? Seguramente allí va a haber la manifestación del pueblo correntino apoyando no solamente al candidato de la persona, apoyando un modelo de país que nos promete un futuro más amplio, más inclusivo a todos los argentinos. Absolutamente. Muchas gracias.